Hola, muy buenos días, mucho gusto. Gracias por estar por acá. A todos los conectados, que tenemos un éxito total hoy, tenemos más de 100 personas conectadas. Se ve que el tema interesa. Por suerte, soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Es un gran gusto para mí darles a todos la bienvenida en este nuevo webinar de la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara. Es el cuarto encuentro de este año. Así que bueno, la temática, como saben, es la ley bases, reforma laboral, principales cambios en la gestión del capital humano. Tenemos dos oradores de lujo. Comienzo presentando a Walter Mainco. Él es socio de Deloitte Legal desde el 2021. Fue asociado en Marbury Farrell y Mayral de 2014 a 2021. Abogado de Diego, asociados desde 2012 a 2014 y estuvo estudiando en la Universidad de Belgrano, se recibió como abogado, luego hizo especialización en Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y también tiene estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca. Y después tengo que presentar a nuestro querido Federico Basile. Él es presidente de esta comisión y además es orador en este encuentro. Él es socio del área de Derecho Laboral de Tabarone, Robelli, Salim y Miani. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, tiene más de 25 años de experiencia en la especialidad y Federico también tuvo una actividad en Entel en la liquidación y se integró en 1992 en el área de Derecho Laboral del Estudio B. Carvarela. En noviembre de 2001 se incorporó a Bomchil, en esa época era ese nombre, ahora es Bomchil solo, estudio el que fue socio hasta su desvinculación en 2018. Es profesor de Derecho del Trabajo en instituciones académicas, disertante en numerosos congresos y conferencias, tanto en Argentina como en el exterior, y ha sido escritor de artículos y comentarios de derecho laboral en medios gráficos. Bueno, les agradezco como siempre a todos, como dije, a todos la presencia y especialmente a los dos oradores. Fede, te paso la palabra para que des la bienvenida como presidente de la comisión. Le agradezco a Pablo Tiscornia, la organización, y a Marie Loignonet, sabía que me iba a equivocar en el apellido. Le doy la bienvenida también, es nuestra stagiaire desde hace poquitos días, así que gracias por la colaboración también, Marie. Y Fede, te paso la palabra. Bueno, gracias Liliana, gracias a la Cámara. Es un lujo y un placer, obviamente, participar siempre de las reuniones de la Comisión, que ya hace largo tiempo que estamos trabajando en temas de recursos humanos y con nuestras reuniones mensuales. Hoy agradecimiento especial a Walter Mayenco, que me acompaña en esta presentación sobre la reforma laboral contenida en la Ley Bases 27.742, después de largo tiempo de discusiones, de debates y negociaciones muy arduas. El gobierno consiguió finalmente tener su ley bases y consiguió también una reforma laboral que, bueno, no es la pretensión, no cubre la pretensión inicial del gobierno, pero de todos modos creo yo que define un antes y un después, ¿no? Esto es realmente, más allá de que tiene menos de la mitad de los artículos que contenía la aspiración inicial a través del decreto, ustedes recordarán, 70/2023, de diciembre de 2023. Tenemos 20 artículos bajo los términos del decreto, de la ley bases, que bueno, nos proponemos en esta reunión repasar un poco en su contenido principal. Van a haber seguramente muchas dudas, queremos de todos modos, es un desafío importante porque son varios artículos sobre los cuales debemos hablar, así que queremos dejar de todos modos un lapso, un tiempo de preguntas y respuestas para ver cómo aplicamos la ley bases y la reforma laboral en su faz práctica. Esto va a requerir mucho trabajo de muchos actores, porque la ley bases lo que hace es modificar bastante. Diría, es un cambio cultural, o va a requerir un cambio cultural importante en la forma de hacer derecho laboral, en la forma de interpretar el derecho laboral. Hay esquemas tradicionales de conceptos tradicionales de derecho laboral que están siendo modificados. Entonces, más allá de las interpretaciones jurídicas que pueden hacer doctrinarios del derecho o simples opinadores del derecho laboral, la realidad es que tenemos que ver qué pasa en la justicia con todo esto. Tenemos mucha expectativa de que esto efectivamente es un cambio importante, pero bueno, hay que esperar cómo se desenvuelve la reforma laboral en la práctica.
Walter va a tener los principales títulos de la reforma. La reforma básicamente se asienta sobre tres pilares. Yo les diría que tiene una primera parte importante de blanqueo laboral a través de todo el esquema de condonación de deuda, y después tiene una parte importante sobre lo que es simplificación registral y una intención de eficientizarte, y les diría, la gestión del capital humano a través de ciertas simplificaciones en el registro de contrato de trabajo, y ayuda en la gestión y también la intención de bajar el nivel de conflictividad laboral o judicial a través de eliminación de multas. Así que está presentada la ley bajo esa intención, y como intención, o por lo menos como iniciativa legislativa, es muy, muy importante. Como les decía antes, creo que la ley es revolucionaria, creo que se trata de la reforma más significativa de los últimos mínimamente 30 años, y esperemos que efectivamente tenga éxito como punto de partida también para nuevas reformas que exige la gestión y que exige esta modernización laboral en la que se ha metido la ley bases. Así que, Walter, te cedo la palabra para arrancar con los títulos principales. En cuanto tengas posibilidad de subir tu parte de presentación, vamos explorando y desarmando un poco la ley. Creo que la primera parte es muy importante, requiere una reglamentación importante. Todo lo que es regularización del empleo registrado va a requerir una reglamentación. Supuestamente va a ser próxima la reglamentación, así que esperamos con ansias esta también parte de reglamentación, junto con otros artículos que deben ser reglamentados o ser objeto de negociación colectiva. Vamos a ver después un poco esta parte práctica de la ley que entró en vigencia ayer, 9 de julio. Adelante, Walter. Gracias de vuelta por participar, querido. Gracias a vos, Fede. Te estaba escuchando atentamente y te digo la verdad, hago propia todas y cada una de las palabras con las que comenzaste tu alocución, porque realmente es uno de los cambios más significativos de los últimos 30 años, esta reforma laboral que nos propone la ley bases. Pero déjame antes sí agradecerte a vos y a la Cámara. Como lo dije en LinkedIn o LinkedIn, de acuerdo a lo que sea el placer o el gusto de el oyente o el espectador. Desde lo personal, claramente es un placer, y desde lo profesional un privilegio estar compartiendo este espacio con vos y con la Cámara. Así que, dicho esto, comencemos a transitar este camino de la reforma laboral y el placer de poder estar esta mañana con todos ustedes. Fede les decía recién que estamos viendo en lo que es el proyecto, lo que era proyecto, que hoy ya es ley, la 27742, de la reforma laboral. El título cuarto comienza tratando esta regularización y registro. Lo divide principalmente en su título cuarto en lo que es la promoción del empleo registrado, y es lo que vamos a comenzar a tratar ahora. ¿Qué es lo que viene a proponer el legislador con esta promoción del empleo registrado? Básicamente le da una facultad, una potestad, una elección a aquellos empleadores que pueden tener relaciones laborales sin registración o deficientemente registrados durante los últimos, y ahí el plazo es de 60 meses según lo que establece la norma, para poder regularizar la situación. Es decir, el legislador parte de la premisa de hacer borrón y cuenta nueva y arrancar con la registración de las relaciones laborales, de modo tal que sea congruente y consecuente con todo lo que viene en el articulado posterior a esta promoción del empleo registrado, porque después van a estar viendo que también se busca, como decía Federico antes, simplificar lo que es el registro de las nuevas relaciones laborales. En lo que respecta a esta promoción del empleo registrado, les decía el plazo comprendido para poder regularizar la situación, 60 meses que para los abogados que se nos complican hacer las cuentas, se las simplifico, son 5 años, de lo que uno podría retrotraer la situación al estado anterior y decir, bueno, ¿qué fue lo que no se regularizó? ¿Cuál es ese periodo que está sin cumplir con las obligaciones legales correspondientes? Y ahí vamos a estar sujetos a lo que sea la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional para terminar de entender y dilucidar, bueno, en definitiva, cuál va a ser la condonación, ¿no? Que si bien el texto legal le pone como desde la cabeza del legislador parte esta premisa de un 70%, vamos a tener que estar muy finos con el análisis de la reglamentación a fin de poder determinar, bueno, cuánto es en definitiva el costo que van a tener que asumir aquellos empleadores que decidan acceder a esta promoción del empleo registrado.
Como los beneficios más destacados que están enunciados en el cuerpo de la ley de la 27742 están, les diría que con el espíritu de promover la registración, son interesantes y son seductores para aquellos empleadores que puedan llegar a estar sujetos a algún tipo, por ejemplo, de acción penal, con la extinción de la acción penal como uno de los hitos o datos más relevantes, también con la condonación de las infracciones y todas las cuestiones referidas a aquellos procedimientos que se hubiesen iniciado con motivo de la falta de registración o registro deficiente. Hay un plazo para registrar estas relaciones que obviamente está sujeto a reglamentación. Fede recién decía sobre la vigencia de la ley a partir del 9 de julio, se publicó en el Boletín Oficial el 8 de julio, con una orden por parte del artículo 237, creo que era, que establecía el día posterior a su publicación, con lo cual está vigente esta ley desde el día de ayer. Pero en materia de lo que es la promoción del empleo registrado, por favor tengan presente que va a haber un plazo de 90 días que van a comenzar a contarse a partir del momento en que se conozca la reglamentación. En el off the record les podría decir que se está trabajando bastante y hay una propuesta por parte de un sector del gobierno de sentarse a trabajar en conjunto con entidades gremiales en lo que sería la reglamentación. Y este no sería uno de los tópicos que más problemas puedan traer, sino que quedan muchísimos otros más que después con Fede también los vamos a estar abordando. Entre lo que va a poder estar sujeto a esta reglamentación, bueno, prácticamente todo, aquellas deudas que sean controvertidas tanto en sede administrativa como judicial, y hay un requisito que se va a tener que condicionar, digamos, esta inclusión dentro de esta promoción, en la medida en que se desiste y se renuncia a toda acción y derecho y obviamente se asuma el pago de las costas. Dato de color. La AFIP en ningún caso va a poder determinar, no va a poder a determinar deudas sobre estas obligaciones que el empleador reconoce que ha incumplido, de modo tal que lo que se busca es propender a la registración. Y si hablamos de esta registración y si hablamos de esta forma o este mecanismo que viene a traer el legislador ahora de mano de la nueva administración para tener una nueva visión en lo que es la modernización laboral, a renglón seguido nos trae el legislador propiamente dicha la modernización que está en el título 5 de esta ley 27742. Y ahí obviamente esto juega en sintonía con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Es decir, si nosotros queremos tener, bueno, todas las relaciones debidamente registradas, también tenemos que propender a que estas relaciones sean bastante sencillas de que sean registradas y que no sea un proceso prácticamente para especialistas o para unos pocos, con periodos largos, con tareas engorrosas, procedimientos confusos o muchas veces que son difíciles de llevar a cabo para quienes quieren dar empleo en Argentina. De esta forma, el legislador propone una solución, una alternativa que es una reglamentación con cambios en la legislación vigente. Es uno de los cambios introducidos a la Ley 24013, Ley Nacional de Empleo, tristemente célebre por las multas que ahora después vamos a estar abordando, pero que también contiene lo que es la registración laboral. Esta es una de las reformas que propone el legislador y ahí van a ver como estas condiciones de que ¿a qué apunta o qué nos pone como mandato el legislador de cara a lo que va a ser la reglamentación? Bueno, que esto va a tener que ser simple, inmediato y expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos, ¿sí? He hablado con muchos colegas, no lo hablé con Fede todavía, pero si quieren después lo podemos hasta charlar acá. Cuando hablamos de simple, inmediata y expeditiva en Argentina, la verdad que no son términos a los que estemos muy acostumbrados. Hablaba con algunos colegas, algunos me decían, bueno, 10, 12 días es un término bastante inmediato. Y yo le digo, mira, me parece que no apunta por ahí. Creo que el espíritu de esto es que sea algo totalmente ágil y que se pueda realizar con un mecanismo muy sencillo dentro de la misma jornada. Pero de vuelta, la reglamentación nos terminará diciendo cómo va a quedar establecido este nuevo proceso de lo que son la reglamentación de las relaciones laborales. Pero no me Walter, También creo que lo esencial, Walter, me parece de todo esto también es pensar que el libro del 52 y las hojas móviles dejarán de existir, ¿no? El punto principal de la simplificación registral y del registro simple, inmediato, expeditivo y medios electrónicos supone, creo yo, una eliminación absoluta de los registros actuales, del artículo 52, libro especial, etcétera, etcétera, ¿no? que Ojalá. se busque una coherencia, digamos, no abrir una puerta que cada situación sea propicio a iniciar un juicio laboral. Entonces, si tenemos un registro sencillo Sí. y estamos hablando de la promoción del empleo registrado, realmente estamos apuntando a que las relaciones laborales se registren y después, obviamente, si sale la administración a buscar aquellas relaciones que no están registradas, bueno, cada uno será responsable de sus acciones.
Fíjense también que, Esto acompañado, Walter, con el tema del certificado de trabajo, ¿no? Es algo tal que cual. quedó un poco en la reforma que venía del decreto 70/2023. Me parece que una pena que no ingresara de vuelta el tema del certificado de trabajo y la posibilidad de hacer certificado de trabajo vía online y Tal hacer cual. desaparecer, más allá de que desapareció la multa del artículo 80, como vas a decir después vos, lo cierto es que se podrá seguramente a través de registros simplificados también avanzar sobre el tema de certificados de trabajo. Exacto, sí, sí. O sea, simplificar la situación y volvernos un poco, ayornar la situación a la vida en la que vivimos y en la región en la que vivimos, donde ya ni siquiera tenemos que mirar a Europa o Estados Unidos, sino que los países de al lado registrar una relación laboral es algo sumamente sencillo y emitir certificados mucho más. Se propone también en la ley bases establecer un mecanismo que le permita al trabajador hacer una denuncia ante una relación laboral que esté deficientemente registrada o sin registración y esto hacerlo por medios electrónicos. Y acá les traigo este dato que ustedes dirán, bueno, pero esto la verdad que no es nada nuevo, cuando la AFIP tendría que recibir una información por parte de los jueces en los casos en los que se recaiga una sentencia donde se trate de una situación que esté enmarcada como obra de servicios, pero ahí les pongo el entrecomillado que es mío, que es erróneamente, ¿no? Porque obviamente, ¿quién puede tener esta situación errónea? Eh, si no es que los jueces dicen que se trató de un fraude, ¿no? En los términos del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual ahí el error no es un error, sino que, o sea, es un fraude. Son dos cosas, son dos términos que dentro de lo jurídico, en lo que es la lingüística o la semántica jurídica, es distinta, pero el legislador acá hizo uso de este erróneamente, que me parece interesante, y que el día de mañana estoy totalmente convencido que una parte, al menos, de los jueces que tenemos en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo o en la justicia laboral, para no salir a la casa de enemigos, podrán decir que este vocablo no se condice con la normativa laboral vigente. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es esto y por qué lo traigo también a colación? Porque ustedes dirán, bueno, pero es algo que ya estaba vigente cuando recayó una sentencia y la relación se encontraba sin registración. Bueno, ese artículo, después vamos a estar viendo que estaba contenido en la 25.345, se derogó. Vamos a estar viendo después todo lo que se derogó, pero se trae como incorporación para el texto legal ahora de esta 27.742 como un texto nuevo que va a quedar esta obligación en cabeza de los jueces ante este tipo de situaciones particulares. Hablaba Fede recién de estas multas entre las que decía el artículo 80 y a mí me gustaría traerles también un par más como para poder decirles, bueno, cuáles son todas las que vamos a ver hoy que se derogaron, ¿no? O sea, cuál es el combo completo de derogación de multas. Ahora vamos a empezar a analizar cada una de ellas. La ley 2403, Ley Nacional de Empleo, las multas nada más, no piensen que se deroga la Ley Nacional de Empleo, es una ley riquísima en materia laboral, trae, entre otras cosas, el procedimiento preventivo de crisis, muchas de las modalidades contractuales de las relaciones laborales están contenidas en esta ley, que como les decía anteriormente, es ni más ni menos tristemente célebre con motivo de lo que es lo que fueron las multas y voy a estar llamando las multas y tratando de convencerme porque les digo la verdad, he sido uno de los defensores históricamente de que se tratan estas multas de una indemnización agravada, pero estoy encontrando algunos aires que me convencen como para enrostrarlo en el área de las multas y así también poder asistir y ayudar a mis clientes, ¿no? En los casos que tienen en trámite respecto a estas multas perseguidas por los trabajadores con motivo de la Ley Nacional de Empleo, ya sea por deficiente registración o falta de registración de la relación laboral. Ahí ustedes van a ver, ahora vamos a estar ahondando en cada uno de esos casos, pero quiero pasar esto rápidamente para poder meterme de lleno en lo que son las multas. La ley 25.323, otra ley conocida por, si el cuerpo normativo no lo quiere analizar en extenso, una ley de 3 artículos, dos solamente de ellos tienen disposiciones que regulan situaciones laborales. La primera es la situación deficientemente registrada o sin registración, pero esto se torna operativo cuando el trabajador viene a hacer esta intimación con posterioridad a la vigencia de la relación laboral, y el artículo segundo traía esta multa que incrementaba las indemnizaciones con motivo de tener el trabajador, a los fines de poder percibir sus créditos laborales, tener que iniciar un reclamo ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Fede antes les adelantaba esta multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, una multa de 3 salarios, siguiendo los lineamientos de este artículo 245 que tenemos en la legislación vigente, de un mes de sueldo por cada año de servicio de fracción mayor de 3 meses. Bueno, se deroga esta multa. Y el artículo 9 de la 25.323, donde muchas veces
teníamos algún colega que jugaba con esto como moneda de cambio, esta situación temeraria y maliciosa que venían a traer estas situaciones a los expedientes, como si también se deroga, entre otros términos, el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, esta sanción combinatoria de una remuneración mensual. Hay otras cuestiones también que me gustaría compartir con ustedes que no las incluí en ese porque ahí les quise poner estilo highlight de qué es lo que se está derogando, pero ahora sí me gustaría meterme de lleno en cada uno de los casos y tratar de empezar a pulir un poquito qué es lo que se está derogando. Yo les hablaba de la Ley Nacional de Empleo y las multas que contenía, y vuelvo a insistir con esto de multa, porque la pregunta que nos hacemos siempre es desde lo jurídico, ¿no? Y por ahí ustedes dicen, qué discusión bizantina si es una multa o una indemnización, porque en definitiva es pasar por ventanilla y terminar pagando, pero desde lo técnico, desde lo teórico, hay una discusión rica en este sentido si se trata de una multa o una indemnización, en base a estos criterios que les quería compartir, que son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde están los casos Di Mauro y Espinosa, fallos, bueno, Di Mauro no tan reciente, por ahí lo es un poco para mí que ya soy un poco más viejo, pero Espinosa sí es un fallo reciente y donde la Corte ha sostenido que se trata claramente de sanciones de multa, ¿sí? Y donde ha equiparado la situación de la multa con la indemnización por este fin, por este mecanismo que tiene y aparte por una disquisición que se hace, si se quiere, bastante rica e interesante, que está referida a esta situación de, bueno, si fuera solamente una indemnización, la indemnización tiene una finalidad distinta, pero lo cierto es que cuando el trabajador percibe la indemnización y así todo, si el empleador hubiese salido a regularizar la situación, los reclamos que se hagan en los términos de la Ley Nacional de Empleo por artículo 8, 9, 10, 11 y 15 que estamos viendo en pantalla, también van a proceder, ¿sí? Con lo cual no deja de ser otra cosa que una multa, sino que es una multa con motivo de que es una sanción por el incumplimiento y tengan presente que si fuera solamente una indemnización, no sería necesario intimar la falta de registración, la falta de pago o cualquier otra situación, porque la mora en estos casos sería automática. Les hablaba de los distintos supuestos que quedaron derogados. Artículo 8, lo que básicamente se conoce como trabajo en negro, el empleo sin registración, con un 25% de las remuneraciones que se omitieron integrar desde el comienzo de la relación. Artículo 9, bueno, una situación con una registración, una fecha de ingreso posterior a la real. En el artículo 10, una remuneración menor a la real. El 11, bueno, los requisitos de esta intimación previa que se tiene que formalizar a los fines de, o que se tenía que formalizar a los fines de poder percibir o perseguir el cobro de estas multas. Y el artículo 15 que venía a traer, digamos, si uno analiza a este famoso cocinero, la sal que tira por sobre el codo, sería esta duplicación de las indemnizaciones para el caso de despido directo e indirecto posterior a la intimación y hasta 2 años posteriores. Es decir, intimo al empleador a que regularice mi situación laboral. Si después me considero despedido dentro del plazo, en el peor de los casos, en el mejor escenario, 30 días, hago uso de esta multa también y duplico las indemnizaciones para el caso de despido. La verdad que esto es, desde lo que nosotros vimos durante los últimos, les diría, 20 años, la ley 2403 es una ley de 1991, o sea que tiene más de 20 años, y por eso también voy de la mano con lo que decía Fede, estos cambios significativos, esta reforma de las más interesantes de los últimos 30 años, donde acá en estos casos por la sola existencia de un teléfono celular que el empleador le provee al trabajador y que no hace un análisis exhaustivo, un control exhaustivo de lo que es el uso de esa herramienta de trabajo, como nos sostenemos los abogados, es considerado remuneración, ya sea en los términos del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo o con la jurisprudencia propia de la Corte Suprema por el artículo 1 del convenio 95 de la OIT. Hay jurisprudencia sobre esto, la idea es poder mitigar todo este tipo de contingencias y volver a estar dentro de un plano un poco más lógico coherente. Multa del artículo 80, hablábamos de estos 3 salarios y para quienes estén en el ámbito de los recursos humanos se terminaría en definitiva y por suerte esta obligación de hacer entrega o poner a disposición esta discusión histórica que tuvimos que en recursos humanos nos decían a los abogados, pero yo le dije, yo se lo puse a disposición el certificado. Bueno, la verdad que lo que contenía este artículo 80 era una obligación de hacer entrega de los certificados, con lo cual en la medida en que ese trabajador no hubiese recibido los certificados, iba a estar o iba a ser pasible el empleador de esta multa de 3 salarios. Volvemos a este contexto de la derogación de la 25.323, 2 artículos básicamente, se los comenté brevemente antes, ahí están detallados en cuanto también
lo que era la estructura de costos si querían estimar cada uno de ellos. Les hablaba también de la derogación de esta conducta temeraria por pago fuera de término, tanto en los acuerdos o en el despido incausado con un acuerdo homologado. Bueno, y acá consistía en una multa equivalente de un interés de hasta 2,5 veces, una situación que a veces se requería y era un poco como mecanismo de presión como para poder alcanzar algún tipo de acuerdo conciliatorio o algún tipo de extinción dentro de lo que era el reclamo dentro del expediente. En la derogación del artículo 132 bis, la verdad que me parece que en definitiva podemos abrazar esta norma y decir que al fin llega, ¿no? Porque la finalidad perseguida por el legislador en su momento, creo que si uno la analiza no estaba mal, ¿sí? O sea, acá me saco el traje de abogado asesor de empresas y digo, ¿qué fue lo que buscó el legislador en este contexto? Y esto sí queda grabado, edítenlo. Bueno, básicamente que un empleador no retenga fondos y no le ingrese, ¿sí? Sabemos que si lo hablamos en términos jurídicos no es ni más ni menos que un delito, pero bueno, lo cierto es que cuando uno empieza a transitar este camino y empieza a jugar con las diferencias que podrían existir entre las sumas retenidas y lo que realmente se tuvo que haber retenido, la norma en definitiva perdía la validez de su esencia y por eso les digo que hoy se ve con muy buenos ojos la derogación de esta multa que en definitiva afectaba a las cajas de los empleadores que podían estar condenados en algún reclamo en sede laboral. Y como dato de color les traigo, porque todos creo que en mayor o menor medida quedamos con alguna de estas relaciones, para el personal de casas particulares, también de la mano y en sintonía con la derogación de las multas por deficiente registración que veníamos hablando, Ley 24013, Ley 25323, en el régimen de casas particulares también la falta de registro deficiente, que traía una duplicación indemnizatoria en el artículo 50 de la ley, va a quedar derogado, está derogado desde el día de ayer. ¿Sí? Pasemos a ver ahora entonces algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo y Federico después les va a estar compartiendo las demás. Comenzamos entonces con el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, donde ahí van a ver el primer bullet que dice inclusión del personal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este ámbito de aplicación, la ley lo que dice es que no se va a aplicar obviamente a lo que es las contrataciones del trabajo público, ¿sí? El gobierno nacional, provincial, municipal, y ahora se incluye dentro de la semántica de este articulado a los empleados o a aquellas personas que presten tareas para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo interesante viene después, donde se agrega que la ley de contrato de trabajo no va a estar amparando, no va a estar dándoles el paraguas a todas aquellas situaciones referidas por contratación de obras, servicios y agencias y todas las que estén reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y por otro lado, la presunción de existencia de la relación laboral, una modificación interesante al artículo 23, donde existía o regía una presunción de que había una relación de trabajo, pero ahora la ley, la 27742, viene a introducir esta reforma y nos dice, bueno, de la mano de lo que venimos viendo anteriormente en este artículo 2 de la ley con la reforma introducida, tenemos que ver qué es lo que pasa con los contratos de servicios profesionales, oficios, donde siempre que se emitan facturas, recibos o haya un pago bancarizado, ahí no vamos a estar ante la presunción de la existencia de un contrato de trabajo. Y ahí van a ver este artículo 1251 del Código Civil y Comercial, que no es ni más ni menos que la previsión legislativa de este contrato de obras y servicios que está contemplada, plenamente vigente desde el año 2015 en el Código Civil y Comercial. Y ustedes van a ver este ir y venir de esos casos Rica, Cairone y Pastore, que no es un tridente ofensivo para integrar ningún equipo de fútbol, sino que son fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que vinieron a traer fue este temperamento que ahora el legislador recoge. Ha ocurrido muchísimas veces en la historia laboral argentina. Se me viene a la mente ahora, y quizás Fede después me pueda tirar 150 más con su capacidad, pero, por ejemplo, el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo es un desprendimiento de un criterio de una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de un fallo histórico, Rato Sixto y otro con producto de Sestani, que se había dictado con anterioridad a la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo y que vino a traer esta regulación de lo que es la igualdad de trato. Bueno, acá podemos decir que de la doctrina de Rica, Cairone y Pastore, la interpretación por parte del legislador hace eco de lo que es el criterio y la doctrina de la Corte y lo aplica tanto en el artículo 2 como en el artículo 23. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó en Rica, Cairone y Pastore? Porque en definitiva sería la pregunta que interesa después de toda mi introducción. Y en estos tres casos, básicamente lo que dijo la Corte en casos de médicos que prestaban servicios a través de lo que es la locación de servicios,
que, bueno, no es procedente equiparar esta locación de servicio, que es una figura prevista, en principio estaba en el Código Civil y luego en el Código Civil y Comercial de la Nación, que no es equiparable a lo que es la situación de un contrato de trabajo. Y esta, si quieren, les dejo una pastillita como dato de color. Teníamos una magistrada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que sostenía que la figura de la locación de servicios estaba tácitamente derogada. Ahí la Corte no lo tomó muy bien y se dedicó a hacer un capítulo en considerando especial de por qué estaba vigente y cómo tenía que aplicarse la legislación propiamente dicha. El artículo 29, acá estamos viendo el caso ahora de contratistas e intermediarios. Bueno, de vuelta, estamos simplificando el mecanismo de contratación, estamos simplificando la registración en la medida en que haya un registro que sea realizado tanto por el empleador originario, ese registro va a ser válido. Y ustedes van a ver ahí un fallo plenario que es este Vázquez con Telefónica, que les trae un poquito de todo, ¿no? Acá es en la picada del derecho laboral. ¿Por qué les traje Vázquez con Telefónica? Bueno, porque acá era abrir la puerta para ir a jugar que ingrese la multa del artículo 8 de la ley 24013, pese a que la relación laboral, consagrada en los términos del artículo 29, de vuelta tercerización, que estuviera registrada por el empleador que había contratado al trabajador para destinarlo a otra empresa. Bueno, acá esta situación está claramente contemplada, que la voluntad perseguida por el legislador en este caso es romper con esta estructura de que los reclamos puedan tener distintos tipos de ventanas para poder seguir incrementando los costos laborales o los reclamos laborales propiamente dicho. Así que yo quería compartirles hasta acá estas cuestiones. Ahora voy a dejar a Fede para que continúe con los demás temas. Voy a dejar de compartir y Fede, dame un segundito que ya te habilito acá. ¿Vos me compartís la mía? ¿La tenés en Ya te pantalla? comparto la tuya Bueno, y vos me vas diciendo el, después. el punto que acabas de señalar respecto de Vázquez con Telefónica es absolutamente fundamental, porque efectivamente la reforma al artículo 29 lo que produce es a ver, tranquilidad, en definitiva, ¿no? Y dinamiza mucho las relaciones laborales en el sentido de el escenario de las empresas proveedoras de personal. Muchas veces ocurre, y ocurre en todos los países, no solamente en la Argentina, que muchas empresas tienen problemas de headcount, entonces no pueden incrementar su nómina de personal y recurren a prestadoras de mano de obra, que siempre fueron consideradas como una provisión fraudulenta de mano de obra. Ustedes saben que la mano de obra se puede asignar en casos de básicamente empresas de servicios eventuales. Las únicas empresas que se encuentran habilitadas legalmente para proveer mano de obra son las empresas de servicios eventuales. La provisión de mano de obra bajo el producto de simple provisión de mano de obra, no para atender circunstancias excepcionales o necesidades extraordinarias a las empresas, ha sido siempre considerada una interposición fraudulenta, una intermediación fraudulenta, y generó, bajo los términos del artículo 29, la relación laboral directa entre la empresa usuaria y la empresa y el trabajador que presta servicios en esa empresa usuaria. Generando aparte también un problema de registración irregular. Entonces, Vázquez con Telefónica lo que traía es esa definición de la relación de dependencia directa con Telefónica y también el registro irregular del contrato de trabajo y la obligación de pagar 2 veces aportes y contribuciones. Entonces, si tenemos una registración conforme a la ley de quien sea o cualquiera sea de los protagonistas de esa relación tripartita, entonces esto soluciona tremendamente la vida de todos, y dinamiza también el negocio, ¿no?, de las empresas que se comportan como provisión de mano de obra en lo que en inglés llamamos secondment. El secondment es una figura absolutamente válida y legal en el resto del mundo y no lo era en la Argentina. Entonces, esto va efectivamente a dinamizar mientras dure este marco de legalidad bajo los términos de la reforma y no sea objetada a través de fallos judiciales, bueno, esta figura específica de provisión legítima o provisión lícita o legal de mano de obra. Entonces, esta reforma del artículo 29 es absolutamente sustancial y es parte de ese cambio de época del que hablábamos originariamente. Pero también parte del cambio cultural que necesitamos.
Necesitamos revisar el derecho laboral en sus instituciones y principios bajo una perspectiva diferente. Entonces, si vamos a atenernos y a concentrarnos en el pensamiento tradicional del derecho laboral, bueno, la ley poco a poco va a tener resquebrajamientos importantes y se va a conmover la estructura que inspira la reforma esta. Entonces, son datos muy esenciales. Veremos, hay argumentación para sostener cierto cuestionamiento respecto de la figura, porque evidentemente si tengo una empresa que recibe mano de obra sin limitación, teniendo básicamente una nómina tercerizada o mano de obra tercerizada y algunos pocos empleados en relación de dependencia directa, puede tener una inequidad de tratamiento entre lo que está pagando la empresa proveedora de personal y lo que paga y reconoce como beneficios la empresa usuaria a su personal permanente. Entonces, hay que siempre manejar la reforma de vuelta con criterio razonable y no sobrepasar los límites que inspiran al legislador al tiempo de crear la ley. Y acá somos responsables todos. Entonces, no hay que hacer abuso de las prerrogativas legales y tratar la ley con el cuidado que requiere. Vamos al tema del periodo de prueba, que es una de las modificaciones relevantes que trae la ley en cuanto a la extensión del periodo de prueba. Ahora tenemos un lapso general incrementado, extendido a 6 meses, en sentido general para todas las compañías, pero este plazo de periodo de prueba puede aún ampliarse a 8 meses en caso de empresas de 6 a 100 trabajadores y a 12 meses en caso de empresas de 1 a 5 trabajadores. Tengan presente que esta extensión del periodo de prueba en los lapsos máximos de 8 y 12 meses exigen en todos los casos la negociación colectiva. Necesitamos una convención colectiva de trabajo que establezca para cada sector de actividad esta extensión del periodo de prueba, o bien a nivel sectorial o a nivel de convenio colectivo de trabajo de empresa. Yo creo que no necesitamos un convenio colectivo de trabajo de actividad, oficio o profesión de nivel macro, digamos, para tener la extensión del periodo de prueba en las empresas, porque puede existir sin estar por esto vulnerando ninguna previsión legal de un convenio de empresa que establezca un lapso distinto de aquel que establece el convenio de actividad. Entonces, no se trata acá, porque ustedes saben que los convenios colectivos de trabajo deben respetar su jerarquía. Entonces, un convenio de empresa no podría ingresar sobre terrenos que trata el convenio colectivo de trabajo de actividad, pero sí, en este caso puntual, no veo, no sé qué opinás, Walter, pero no veo que la definición de un periodo de prueba extendido a 8 o 12 meses, aunque el convenio de actividad no hubiese establecido algo parecido, bueno, sea un obstáculo para que el convenio de empresa pueda establecerlo a través del acuerdo colectivo. En lo Totalmente de acuerdo. restante, ¿opinás lo mismo, Walter? Me parece que Sí, sí, en sí, ese sentido no totalmente de vamos a tener acuerdo. problemas. Eh, Así que avancemos a nivel de Y otro empresa con... dato, y otro dato sería, a ver, si una gerencia de recursos humanos de pronto quiere establecer un periodo de prueba en un contrato que lo pacta por escrito de 3 meses, lo podría hacer y sería válido. Sí, claro, exactamente. Lo que estoy pensando, y ya que me das el pie, es, eh, bueno, a la pregunta eventual de qué pasa con los no convencionados. Esto claramente la ley lo establece para el marco de la negociación colectiva, con lo que solamente al tiempo en que este, una convención colectiva de trabajo establezca, o un acuerdo de empresa establezca un periodo de prueba ampliado, podría recién ahí pensar en si ese periodo de prueba ampliado puede usarlo para nuevo personal que está fuera de convenio. Sí, Es un tema a analizar. Es un va a tema a ser analizar. interesante. Estoy pensándolo en este momento, no lo había pensado antes. Bueno, en lo demás, el periodo de prueba tiene las particularidades, características que teníamos anteriormente. Siempre tienen que tener presente que no puede haber abuso en la utilización del periodo de prueba. Un mismo puesto permanente no puede ser motivo de periodos de prueba sucesivos por diferente personal. No tomemos esta extensión del plazo
como una garantía o inmunidad para contratar todo el tiempo gente en periodo de prueba para un mismo puesto permanente. Tengan presente siempre que el periodo de prueba debe encontrarse en un contrato de trabajo perfectamente registrado. El periodo de prueba implica siempre que yo debo registrar la relación laboral el día número 1, si no, no puedo aplicar el periodo de prueba. El periodo de prueba no se aplica a otro tipo de contratos por tiempo determinado y tampoco contrato de trabajo por temporada. No se puede aplicar al plazo fijo, no se puede aplicar al contrato de trabajo eventual, solamente por tiempo determinado. Y las prestaciones por enfermedad inculpable, bueno, siempre perduran hasta la extensión del periodo de prueba. Licencia por maternidad tiene, dos modificaciones relevantes. Una de carácter básicamente conceptual, porque ingresan las personas gestantes por una cuestión de diversidad y respeto de género. No solamente se habla de las mujeres embarazadas, sino también para travestis y no binarios, aquellas mujeres que no se reconocen como tales, ingresa el texto en el articulado de la ley, y la posibilidad a elección de la persona interesada, dice la ley, de reducir el lapso de preparto de 45 días a 10, cosa que en la práctica sucedía y normalmente ocurría que las mujeres ¿no? Reducían su preparto al máximo posible. Bueno, ahora siempre nosotros ante la consulta decíamos, bueno, adelante, si quiere quedarse trabajando, cuidado, porque el deber de seguridad está en cabeza del empleador, no debería ser menos de 30 días, pero bueno, hoy acomodándonos, digamos, a la medicina y a la posibilidad de que tengan las mujeres que efectivamente trabajen, personas gestantes hasta el último día, el respetar el principio de los 10 días mínimos de preparto para acumular el periodo posterior a la licencia posparto, o para acumular en casos de pretérmino el periodo completo a la licencia posparto. Todo lo demás, la regulación de maternidad sigue corriendo bajo los mismos lineamientos que teníamos hasta el día de hoy. Así que en ese sentido no hay otras modificaciones. Sí, ahí escuchábamos antes cuando era proyecto que, bueno, tanto muchos diputados de la oposición lo que sostenían era la mujer va a tener que trabajar hasta el último día. Se introdujo una potestad, una facultad para que digan, bueno, quiero trabajar hasta 10 días antes. Después ahí vuelve a ser trabajo prohibido, pero eh, es tratar de Exacto. poner en papel algo que en los hechos venía ocurriendo y se presentaban miles de certificados de los obstetras con la fecha probable de parto distinta a la real. Totalmente, totalmente. Bueno, la ley está acomodándose bastante a la gestión y a la problemática de la gestión. Entonces, creo que uno de los principales, como decíamos al comienzo, objetivos de la ley y espíritu de la ley ha sido, bueno, llevar la letra de la ley a la gestión, ¿viste? Ponerse del lado de los líderes de recursos humanos que deben todos los días lidiar con las complejidades de las relaciones humanas, pero también con las complejidades de la ley, de leyes que no se ajustan a la necesidad de nuestros tiempos. Entonces, esta ley tiene la significancia y la relevancia de ajustarse bastante bien a los requerimientos de los líderes de recursos humanos. Insisto, punto de partida para nuevas modificaciones que avisoramos tendrán rápida concreción. Bueno, otra parte de la reforma laboral está dedicada a la rescisión del vínculo laboral y también a un pedido muy, muy importante de muchos sectores, sobre todo de la Asociación Antibloqueo, que ha reclamado incesantemente sobre los perjuicios que generan las acciones o medidas de fuerza o huelgas abusivas, aquellas que impiden el normal funcionamiento de las empresas. Acá existe una discusión, y va a existir una discusión muy, muy importante respecto del alcance del derecho de huelga.
una discusión muy importante acerca de, bueno, cuándo comienza, hasta dónde llega el derecho de huelga y las libertades personales, hasta dónde el derecho de huelga puede efectivamente tener capacidad de daño como es parte de su significado o concepto. No olvidemos que efectivamente la huelga es una herramienta para provocar un daño. Entonces, en toda huelga siempre bueno, sale más favorecido quien tiene más capacidad de sostener ese daño y quien puede efectivamente ganar esa batalla. Eh, pero bueno, nunca llegar a daños directos a las personas o a las cosas, a daños directos a la propiedad del empleador. Entonces, lo que ha pretendido la reforma es establecer algún concepto que, bueno, se presenta como concepto objetivo, que no lo va a hacer a tal punto de objetividad, porque el artículo 242, que establece el principio de o la regulación del despido con justa causa y lo que es la injuria, si bien comienza hablando de que será injuria grave, objetiva, el bloqueo, bueno, después obviamente debe preservar el enunciado del primer párrafo del artículo 242 en cuanto delega en la potestad jurisdiccional o de los jueces la valoración prudente de cada situación de injuria o de incumplimiento de las partes. Entonces, si bien inicialmente el artículo comienza diciendo, y me gustaría tenerlo presente para leerlo, eh, dice específicamente una de las partes, el texto original, el texto del primer párrafo es importante, ¿no? Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra, de las obligaciones que resultan de el contrato de trabajo y configuran injuria. La valoración siempre debe ser hecha por los jueces de manera prudencial, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo. Ahora, el agregado de la ley dice, podrá configurar injuria grave laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Podrá configurar injuria laboral, grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo. Bueno, esta objetiva causal no lo es tanto. ¿Sí? Hay partes de la ley que hay pretensiones que en la realidad después se quedan en la pretensión y no van a poder tener ese marco de objetividad. La realidad es que va a ser una presunción. Es muy fuerte esto. ¿Sí? Es un avance muy importante. Hay una presunción de que existe injuria grave cuando durante la medida de fuerza existe una participación activa de empleados que mediante actos o amenazas pueden afectar la libertad de trabajo de los que quieren trabajar. Es el caso muy común de la gente apostada en la puerta de establecimiento diciendo no ingreses. O bien impiden u obstruyen el ingreso de las personas o de los camiones en la compañía. O bien ocasionan daños. Todo esto hay que bueno, tener una constatación notarial muy firme y una prueba muy firme a los efectos de pensar en un avance hacia el despido con causa. De vuelta, la ley nos da mayores herramientas de las que teníamos antes. La ley lo que va a posibilitarnos es menos discusión de la que teníamos antes. Nos va a posibilitar tal vez también un mejor nivel de negociación frente a situaciones de conflicto. Nos da herramientas. Después tenemos que ser nosotros quienes utilicemos correctamente esas herramientas. Pensemos que hay que intimar a la cesación de esas medidas o acciones o actos de intimidación o de bloqueos, salvo que exista un daño. Obviamente, cuando hay un daño directo, puedo despedir directamente. No necesito la previa intimación. De vuelta, es un contexto nuevo que responde a una realidad y a una problemática muy seria con la que hemos convivido, sobre todo con ciertos sindicatos. Entonces, la ley y el legislador nos da son nuevas armas para defendernos de estas situaciones. Bueno, otro punto central
y voy a apurar un poco para dejarnos un poquito de lugar a las preguntas, es el tema del despido discriminatorio. Es un tratamiento que ya teníamos, no bajo los términos de la ley de trabajo y bajo los términos de la ley de antidiscriminación. Hay jurisprudencia laboral muy vasta que estableció la aplicación de la ley de antidiscriminación a las relaciones laborales, con la posibilidad de que efectivamente frente a supuestos de discriminación derivados de situaciones como las que menciona la ley, no de manera taxativa, yo les diría que es de manera iniciativa, porque puede haber otras situaciones de discriminación que no están contempladas específicamente en alguno de estos conceptos, pero puede haber otras. Por ejemplo, el caso típico de enfermedades, hay fallos bastante recientes que ya están ingresando en la penalización del despido como despido discriminatorio para los casos en los que tengo un ingreso de un trabajador luego de una enfermedad importante. Inicialmente, digamos, debemos tener presente estos supuestos en los que se define un despido discriminatorio. El despido discriminatorio da lugar a sanciones indemnizatorias que pueden oscilar entre el 50 y el 100% de la indemnización por antigüedad del régimen pertinente, de acuerdo a la valoración que hace el juez en cada caso puntual de la situación de discriminación. Un aspecto importante es que la ley introduce es que el despido producido aún en situación o escenario de discriminación no va a importar o no va a abrir la posibilidad de que el juez ordene o en el marco de una medida cautelar la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo. Acá también creo que no sé cuántos asistentes tenemos hoy, pero en 133 participantes, alguno o más de uno ha tenido la situación de una medida cautelar por parte de la justicia que frente a una situación de despido, sobre todo de los delegados de hecho u otros casos, ha tenido que reincorporar a un trabajador despedido bajo apercibimiento, porque en caso de no hacerlo teníamos una multa importante de todas 30. Se entiende bajo los términos de la ley que ya la Cámara no podría imponer como medida cautelar la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo porque este despido se entiende como definitivo. Entonces, no admitiría la reinstalación del trabajador. Así que bueno, básicamente creo que son bueno, el fondo de cese. El fondo de cese es un tema a esperar. Yo, más allá de las intenciones que ha tenido la idea de establecer un nuevo esquema indemnizatorio, me parece que es más verborrágico y es más enunciativo que otra cosa, porque sin perjuicio de que va a necesitar una reglamentación de la ley respecto de qué tipo de esquemas investigatorios vamos a tener, lo cierto es que esto va a depender de la negociación colectiva y lo cierto también es que no advierto que podamos tener un esquema diferente sí, puedo tener un esquema diferente, podemos sustituir el 245 por el fondo de cese. Lo que no vamos a tener es un costo distinto, me parece a mí. En función de los mínimos indrogables y lo que es el orden público laboral, a una negociación colectiva, no vamos a poder generar o negociar un esquema indemnizatorio que le otorgue al trabajador un beneficio económico distinto o inferior en monto del que establece el artículo 245 de la Ley de Trabajo. Insisto, es un tema para avanzar y recorrer bastante más. Más allá de la posibilidad que va a tener el empleador de comprar, entre comillas, un producto de seguros para asegurar el pago de este fondo de cese o bien autoasegurarse. Pero como Eh, puntapié inicial es interesante. Es interesante, me parece que en definitiva en la práctica no le avisoro demasiada trascendencia. No sé, es una perspectiva personal. Me parece que la negociación colectiva no va a lograr, más allá de la intención originaria, esa foto inicial que costó la Sí. salida de Omar Yacine del Ministerio de Trabajo con Cavalieri cuando plantearon la posibilidad de hacer el fondo de cese dentro del marco del Convenio Colectivo de Trabajo y Comercio. No sé, no lo veo. Los costos impositivos y de cargas sociales básicamente que tienen los empleadores, me parece que no dan lugar a la posibilidad de generar un fondo de cese a través de un aporte mensual como ocurre en el marco de la industria de construcción. El incremento de costos no es lo que
pueda viabilizar un fondo de cese. Veremos, ojalá exista un esquema claro y que pueda ser factible. Es una apreciación personal de que no lo veo, pero no importa. Sí, Bueno, sí. Y detalle de color para quien quiera sentarse a negociar esto, si eventualmente le toca, tratar de contemplar distintos supuestos, porque recordemos que la Constitución establece la protección contra el despido arbitrario y no podría ser lo mismo el cese por cualquier causa, ¿no? O sea, tendríamos que tener, de acuerdo sí. a esta situación, un monto para el despido y otros montos distintos para los demás supuestos de extinción de la relación laboral. La ley habla justamente de sustituir el esquema Claro. instructorio del 245. Si voy a sustituirlo es porque voy a establecer otro que también cumpla con el fin constitucional de la reparación derivada del despido sin causa. Bien. Tal vez lo dejemos a tema de consultas. ¿Se ha generado algún tipo de discusión? Que yo ya he escuchado. ¿Vos no trataste el tema de independientes con colaboradores en tu No, si querés alocución? lo No, no trato, lo vi hablaste. acá y, a ver, Dale, básicamente, también ¿qué es una querés? telequiatro. ¿Qué podemos, saquémoslo entre los dos para comentarle a la gente qué es lo que resulta interesante del caso de independientes con colaboradores? La ley bases ahora incorpora esta figura de tener con un colaborador que a su vez va a poder contar con otros 3 colaboradores que presten servicios para un resultado determinado. ¿Qué es lo que básicamente hay que tener en cuenta para que no se abra el paraguas de la protección de la ley de contrato de trabajo y que quede esta figura por fuera de lo que es la protección? Que estas personas no tengan una dependencia técnica, económica o jurídica. Esto quiere decir que no estén sujetos a órdenes e instrucciones, que tengan una remuneración, que tengan todo el esquema o un esquema sancionatorio, ¿sí? Disciplinario, como puede tener cualquier relación laboral. En la medida en que esos requisitos no se reúnan, sino ahí sí estaríamos ante la presencia de, nuevamente, un caso del artículo 14, un fraude a la ley laboral, y se abriría directamente todo el espectro de la legislación laboral vigente, pero en la medida en que eso no suceda, y de vuelta, trayendo la validez de estos contratos de locación de servicios, un colaborador independiente podría ahora contar con hasta 3 colaboradores independientes más y sumarlos a este emprendimiento productivo que quiera llevar a cabo. No Por sé, eso Fede, si la, querés la agregar algo. prosteya decía, no existirá relación laboral entre aquellos, salvo que exista relación laboral. Sí, Este sí. fue, este fue un agregado de senadores. Teníamos, cuando salió de diputados, este artículo salió sin este último párrafo que dice específicamente que bueno, serán, podrán aplicar esta figura en la medida en que no exista o no se verifique en la relación algunos de los componentes que caracterizan la relación laboral, que son la subordinación técnica, jurídica y económica. Entonces, es como decir, bueno, no va a haber relación de dependencia entre aquellos, ni entre aquellos y, bueno, la persona para la cual presten servicios, en la medida que no exista relación laboral. Entonces, es un medio contrasentido, ¿no? Yo creo que en la práctica, si bien, insisto, es una herramienta más, como ocurre con las demás, hay que usarla con mucho cuidado. Bueno, finalmente quería tocar un final de vigencia porque puede generar algún tipo de dudas. Hay artículos que entran en vigencia inmediata, otros artículos como decía Walt, como hablaba yo recién, porque por el fondo de SS requiere negociación colectiva. Hay un instituto especial que es el periodo de prueba, que puede generar algún tipo de dudas, y ya he escuchado a colegas, amigos que consideran, obviamente con fundamento, que, por ejemplo, un periodo de prueba iniciado antes de la vigencia de la ley, antes del 9 de julio, puede extenderse en su vigencia a los 6 meses, porque esto no afectaría el principio de retroactividad de la ley. Ya veo cuál es la opinión de Walter. Yo coincido con Walter en que para aplicar correctamente el principio de irretroactividad de la ley, solamente podría aplicar el periodo de prueba de 6 meses a un contrato iniciado a partir de ayer, y no a un contrato iniciado antes, aun cuando estuviese en curso de ejecución ese periodo de prueba. Periodo de prueba que también tiene otra importancia que no hablé antes y también puede generar algún tipo de discusión, es respecto de qué ocurre cuando se rescinde el periodo de prueba por parte del empleador con respecto al tema del preaviso. El preaviso
sigue existiendo la obligación de preavisar con los 15 días de anticipación durante el periodo de prueba, y para mí también sigue existiendo la obligación de pagar la indemnización sustitutiva de preaviso en caso de omisión de preaviso. Alguien considera que bajo los términos actuales de la ley, que dice específicamente que la rescisión en periodo de prueba no genera derecho a indemnización, como no aclara, tampoco debería generar derecho a cobrar la emisión por omisión de preaviso. Yo creo que esta es una desprolijidad legal, si quiere, una mala técnica legislativa o un olvido, porque ya se habían olvidado en el texto a senadores, de diputados y senadores, de agregar el párrafo de que la rescisión en periodo de prueba no genera derechos indemnizatorios. Ahora en senadores pusieron de vuelta un parrafito, pero lo escribieron mal, lo escribieron muy rápido y no escribieron como antes, que no generaba sino únicamente el derecho a cobrar la emisión por omisión de preaviso. Bueno, hablamos demasiado, creo, Walter. Vamos a tratar de dejar espacio para preguntas que puedan existir en el chat. Yo todavía no lo vi, pero a ver si podemos. Muchas gracias, Fede y Por Walter. Yo favor. vi un chat que decía si podían mandar el link de una legislación. O sea, vi No, rápidamente sí, el un fallo chat Espinosa, Walter. Después lo del pasamos. fallo, eso. Sí, el Ok, fallo de la Corte sí, sí, del tema sí, Espinosa. ¿Mm? ningún problema. Hay, A ver, tengo a hay varias Patricia. Hola, los que están preguntas. por Sí. de 3 meses se pueden extender automático a 6 meses, ¿verdad? Creo que Patricia ya esto lo acabo de decir, es la pregunta puntual, ¿no? Yo creo que no, efectivamente me parece que no. Los fundamentos por los cuales se plantea la posibilidad de extenderlo en un periodo de prueba que está en curso de ejecución tienen efectivamente un riesgo muy importante de que al tiempo de pensar en la rescisión, cuando va 5 meses, el empleado con criterio diga es un despido sin causa y generar pago de indemnizaciones por despido sin causa. ¿Mm? Te leo la próxima pregunta de Jerónimo. Fede dice, en relación a las causales objetivas de injuria, presunciones contenidas en los incisos A y B, la intimación previa debe adecuarse al plazo mínimo previsto en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Mirá, a ver, de vuelta. Presunción A ver, contenidas en los estamos incisos A hablando y B. acá de No, no. despido. Sí, A o sea, ver, estamos hablando de causales objetivas en el despido con motivo de estas medidas de sí, fuerza. Y si sí. tenemos este plazo de los 2 días hábiles previstos en el artículo 57, a ver, creo que, si coincidís conmigo, tenemos que ir en términos, en torno a lo que es lo que rigen las relaciones laborales, ¿no? Colaboración y solidaridad y buena fe. En el marco en que el empleador tome conocimiento de la existencia de esa medida de fuerza o incumplimiento por parte del colaborador, ahí tiene que proceder. No se puede tomar un plazo laxo y distendido para decir, bueno, con motivo de la medida de fuerza que comenzó hace, no sé, 22 meses, porque ahí la verdad Mm, ya está firme y consentida esa medida. Me parece que sí, acá lo que busca el legislador es decir, darle, como decías vos, esta herramienta, este mecanismo al empleador para decir, ante el peligro inminente, que intime al colaborador para que cesen su incumplimiento de modo tal de poder. Y esto me parece que va también un poco de la mano de la preservación del contrato de trabajo, ¿no? O sea, hay una buena fe que va a girar en torno permanentemente a la relación y uno dice, bueno, en los términos en los que tomé conocimiento, desde que tomo conocimiento, lo antes posible llevo adelante la intimación. sí, y después el tema del 57 en cuanto a... es un buen punto, Jerónimo, porque en el marco de un conflicto y del estrés de ese conflicto y la pérdida de dinero en ese conflicto, esperar 48 horas para efectivizar el despido con causa puede resultar un plazo importante. Me parece que mínimamente 48 horas hay que esperar, asumiendo las consecuencias y los efectos negativos de la continuidad del conflicto. No, por supuesto, en caso de daños. En caso de daños no es necesaria la intimación previa. Pero me parece que en caso de obstrucción, en caso de intimidación, de actos manifiestos y flagrantes que impidan el normal funcionamiento del trabajo, o ingreso de camiones, o ingreso de gente en la planta, hay que esperar 48 horas para poder efectivizar el despido. 48 horas que siempre son más, porque el tema es las notificaciones por correo argentino o por cualquier otro medio de comunicación epistolar que complican tremendamente la cuestión.
muchas veces es mejor hacerlo si tengo un conflicto y una persona afuera de la planta, comunicarlo con un escribano presencialmente, más que una carta de documento. Pero las 48 horas de 57 hay que esperarlas. Sí. Y hago una pregunta Em, ahora de Javier Bataglia, a quien aprovecho para enviarle un saludo a él y un abrazo a todo el equipo. Dice, igualmente, y en igualmente este mismo Javier. sentido, en un contexto de una medida de acción directa, ¿el emplazamiento podría ser por acta notarial en el mismo acto de constatación? Sí, Sí, Javier, por supuesto, sí, sí. sí. Hay que ver si lo dejan, ¿no? Pero bueno, O sea, ¿no? depende de la valentía del escribano, ¿no? Pero bueno, y del casco que Exactamente, use el abogado que esté conduciendo el conflicto. Rodrigo exactamente. ahora Pero bueno, pregunta, ¿qué podría suceder en caso del despido que el despido discriminatorio tenga lugar frente a un empleado incluido en un eventual régimen de fondo de cese laboral? ¿Se aplica dicho agravamiento sobre las sumas a percibir? A ver, vamos de vuelta. Un despido discriminatorio. Ah, o sea, es está el... buenísimo. Sí, sí, Está nos buenísimo. mezclaron todo, sí. No, está Eh, buenísimo. Sí, siempre va a ser un agravamiento. claro, A mí me parece que sí, más allá de que, bueno, está por verse que queda un fondo de cese laboral, cualquiera sea el esquema que ese fondo de cese laboral hubiese previsto, siempre el despido discriminatorio va a ser un agravamiento del sistema general de reparación por el despido sin causa. Así sí. que efectivamente va a ser también por encima de los mínimos de ese fondo de cese laboral. Creo que no estamos acostumbrados, como ocurre en otras legislaciones, a lo que podría llegar a ser equiparable a lo que es un finiquito, ¿no? Que independientemente de la decisión, finiquito digo con respecto a otras legislaciones, por ejemplo Chile, donde el empleador toma la decisión de avanzar con el despido y ya es como que medio se despersonaliza, no es que queda en cabeza del empleador, sino que el colaborador pasa por una escribanía, firma y retira un cheque, pero nada obsta Ujú. que después pueda seguir adelante con lo que es el reclamo, que es un poco lo que está planteando acá Rodrigo con el caso de tener el fondo de cese más un caso de despido discriminatorio, que como bien vos decías, Fede, estaría con este agravamiento de un 50 o hasta un 100% de la indemnización. Seguro. Sebastián pregunta, consulta respecto de intimaciones en términos de la Ley Nacional de Empleo. ¿Qué pasa con las intimaciones que se realizaron antes de la entrada en vigencia de la ley y despidos indirectos que se susciten con posterioridad a la misma? Y habría que decirle que están derogadas, pero lamentablemente te vamos a decir la verdad. Fede, adelante. Si la intimación fue realizada antes de la vigencia de la ley, y la rescisión de la relación laboral por despido indirecto en función de una negativa ya producida por parte del empleador. A ver, es todo interpretación, ¿eh? Sí, Es sí, sí. todo lectura. Acá podemos tener diferenciación Es el famoso le pasó a un amigo. sí. Tal vez te pasó, Sebastián, efectivamente, que tuviste una intimación anterior y ya respondiste que la relación laboral está perfectamente registrada. Em, si respondiste que está perfectamente registrada eh, y todavía no se consideró despedido, en mi apreciación personal, me parece que tiene lugar y derecho al cobro de las multas. ¿Sí? Em, si hizo la intimación y todavía no respondiste, entonces podés responder que lo vas a regularizar una vez que esté en vigencia de la ley, que esté reglamentada la ley en cuanto a los mecanismos de regularización. O por lo menos no respondería nada para evitar las multas. Yo creo que el derecho a cobro de las multas se da en función de una intimación previa y se da en función de un despido indirecto. No automáticamente, ¿sí? No previamente, ¿sí? Entonces, hay que analizar bien el caso puntual, pero me parece que hay dos escenarios posibles en los que en un caso puede tener derecho a cobro de las multas y en otro caso no. ¿eh? De una forma u Una otra tenemos más defensa situación, que antes. una situación parecida ocurrida, ¿te acordás la multa prevista con la duplicación que después se fue reduciendo de la 25.561? Sí, claro. Cuando teníamos esa situación particular allá por el 2001, 2002, bueno, no me Ujú, acuerdo técnicamente ahora el año, pero que estaba esta duplicación indemnizatoria y era hasta que la tasa de desempleo sea inferior a los dos dígitos. Y la mm, Cámara, por ejemplo, la Cámara Nacional de Operación del Trabajo, seguía sosteniendo un criterio que, bueno, el momento en el cual, lo que había que medir era el momento en el cual se producía el hecho que podría ser disparador de la multa de la 25.561. Digo esto como para traerlo, para mantener un mm, criterio
que Sí, imagínense, muchos de los jueces que opinaban y votaban con la 25.561 hoy ya no son de composición actual de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, pero sí es un temperamento que fue asumido con cierta doctrina que se mantuvo, ¿no? O sea, con lo cual un estado jurídico anterior, en definitiva o en términos generales, debería ser respetado. Digo como para bien. no crear A- falsas expectativas tampoco, ¿no? Aparte pensemos que hay ciertas multas de ley de empleo que exigen de la intimación y exigen de la denuncia ante la AFIP. Em, y que no exige necesariamente el despido indirecto, porque si intimo a regularizar por una relación laboral deficientemente registrada por fecha de ingreso o por salario, y el empleador rechazó esa intimación, yo no necesitaría el despido indirecto para poder reclamar las multas del 25% de todos los salarios pagados en negro. Ahora, sí necesitaría el despido indirecto para reclamar la multa del artículo 15, Sí, que es la que exige el despido indirecto. Entonces va a depender de la situación en la que esté ese trabajador o la situación en la que esté esa intimación y la respuesta del empleador. Yo lo que diría es, veamos el caso puntual para tener una claro. respuesta firme y categórica. Yo sé que tal vez no responda Sebastián a la consulta, pero te debo decir que es un ni. Hay que ver el caso puntual. Buenísimo, seguimos. Jorgelina te escuchó atentamente y dice excelente, Fede. Alejandro dice, si el fallo, sí, el fallo Espinosa es clave porque establece esta situación de la ley penal más benigna, lo que veníamos hablando. Respecto a esta situación de las multas de la 24013, ¿no? Y 25323, de tratarlas desde el lado de multa y no desde el lado de indemnizaciones, con motivo de lo que podría llegar a ser la ley penal más benigna y esta condena en cabeza o esta potencial condena en cabeza del empleador. Mayra, gracias por la presentación. Si una empleada que cursa un embarazo de riesgo presentara un certificado de reposo, ¿inmediatamente comenzaría la licencia por maternidad o debería ser considerada como una licencia médica hasta los 10 días anteriores a la fecha probable de parto? Y agrega, ¿cuáles serían las acciones inmediatas que nos recomiendan tomar a partir de hoy? Estos Bien. son los temas diferentes, ¿no? Por un lado, el tema del embarazo. Pensemos que el embarazo de riesgo con certificado de reposo es licencia por enfermedad. ¿Qué licencia va a decir? Sí, Eh, licencia. Sí. y que los 10 días es a opción de la mujer interesada o de la persona gestante interesada, con lo que yo diría que la licencia por maternidad empieza a computarse los 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores al parto. El, entonces, lo que debo pensar es en el lapso preparto y el posparto, ¿sí? Entonces, una enfermedad o un reposo iniciado antes de los 45 días ingresa en maternidad a los 45 días y no a los 10, ¿sí? Porque la posibilidad de la mujer de seguir trabajando y reducir el preparto a 10 no existe, No es ¿eh? tal, claro. No es tal, ¿eh? Entonces yo creo que es enfermedad hasta al preparto legal de 45 días, ¿sí? Sí. Y es, Yo lo que diría sería, como para poder traer un poco de claridad lo que es toda esta confusión de licencia por enfermedad y maternidad. Nosotros en Argentina tenemos dos mecanismos que conviven entre sí, que están en cabeza del empleador. Uno es de la seguridad social, lo que decía Fede recién, una licencia por enfermedad, que en definitiva no es ni otra cosa, ni más ni menos que una cuestión propia de la seguridad social que el legislador decidió poner en cabeza del empleador y por eso tenemos este esquema de licencias pagas. Y por otro lado, la licencia por maternidad donde uno también ve la situación donde van a empezar, cómo se dan los pagos que va a recibir esta colaboradora o la persona gestante con motivo de transitar su licencia desde el momento previo al parto y posterior al parto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Bueno, mientras esa enfermedad, ese plazo, la persona no puede prestar tareas, está privada de la privación de tareas, con lo cual no se le abre la ventana de la opción de los 10 días que ahora trae la 27742. Es licencia por enfermedad. Producido el hecho de los 45 días anteriores al parto, sí comienza la licencia de acuerdo al certificado que acompañó de la fecha probable de parto. Y después le van a quedar 45 días y obviamente va a poder hacer uso del periodo de excedencia que tampoco fue alterado ni modificado. claro. Y nos pregunta cuáles serían estas acciones inmediatas que se recomendarían a tomar a partir de hoy.
quizás habría que rever, ¿no? Un poco cuál es el procedimiento que lleva adelante la compañía respecto a la comunicación que tiene que tener la colaboradora, refrescando la idea de cuál es la obligación que tienen los trabajadores o las personas gestantes o la mujer embarazada, es la de dar aviso, ¿no? A través de la fecha probable de parto, ni siquiera acompañando un certificado médico, dice, te aviso que estoy embarazada, fecha probable de parto, tal. Bueno, a partir de ahí se abre todo un panorama para el empleador. Si bien en la práctica está acompañado por un certificado médico, el mecanismo es mucho más laxo, si se quiere, para los colaboradores, porque no podemos dejar de pensar que siempre esto surge de ni más ni menos de lo que es el principio protectorio, que supone que el trabajador está en un estado de desigualdad respecto al empleador. Frente a esto, Después el para, proceso de la compañía, que tome ese certificado, que verifique y bueno, no es que estamos cambiando algo desde la ley, como decíamos antes, sino que si quieren podrían comunicar o no esto de poder hacer uso de los 10 días anteriores, de seguir trabajando hasta 10 días previos, ya no como un beneficio, sino como una cuestión legal. Perdón, Walter, creo de que te todos modos que interrumpa. Sí, Perdón, la pregunta, creo que no me expresé bien, la pregunta era sí, realmente de otro tema, era en sí. sentido general. Sí, O yo sea, no era iba justamente a puntualmente decir eso. eso. Iba justamente a pensar el sentido general de la pregunta, que es un sentido general sobre el cual podemos hablar un poco más, porque todavía a 11:20 tenemos 92 personas, así que vamos a seguir adelante un poco más para hablar un poco de lo que debemos hacer hoy. Lo que debemos hacer hoy, a ver, yo lo que pienso en primer lugar es revisar los contratos de servicio que tenemos, ¿no? Que tenemos hoy en día en vigencia, o los prestadores autónomos que tenemos en vigencia. Un poco tal vez para reorganizar y darle un poquito de contexto jurídico a esa vinculación. Y cuando digo contexto jurídico es hacer lo que nos falta hacer. Muchas veces nos falta un contrato de prestación de servicios. Un monotributista que no tiene un contrato siquiera, o un monotributista que no le estamos pidiendo la facturación mensual. Pensemos en que vamos a tener una herramienta legal interesante para sostener la no configuración de una relación de dependencia respecto de quienes trabajan con la compañía en el marco de trabajo autónomo, en la medida en que esa persona esté emitiendo facturación y en la medida en que le estemos pagando honorarios a través de algunos de los medios bancarios bancarizados legales, ¿no? Entonces, lo primero que pienso es, revisemos nuestras situaciones y definamos si tenemos necesidad de hacer un contrato o tenemos que pasar esa gente, porque es un empleo real, al blanqueo laboral. ¿eh? No pensemos que todas las prestaciones de autónomos son efectivamente o van a quedar efectivamente fuera de la ley con el trabajo. No pensemos que acá se terminó la relación de dependencia. El concepto de relación de dependencia va a seguir estando. Tenemos un artículo 12 que es un principio de irrenunciabilidad muy fuerte. Entonces, quiero sin voz. Entonces, tenemos que discernir y evaluar con detenimiento qué relaciones van a poder ingresar en un contrato de servicios o aquellas otras que exigen de nuestra parte una revisión para hacer un blanqueo laboral, para aprovechar el blanqueo laboral, incluirlos en la moratoria y beneficiarnos con una registración pagando como mínimo el 70%. Veremos cuánto vamos a tener que pagar de la deuda que hemos conformado hasta el día de hoy en materia de aportes y contribuciones. Como mínimo va a ser el 70%, pero nos va a convenir eventualmente regularizar relaciones que tenemos hoy en franca tergiversación, les diría, o en un empleo en negro. ¿Qué más pensaría hoy, hacer hoy? otras cosas que se podrían hacer hoy. Sí. A mí la que se me ¿En qué ocurre deberíamos inicialmente pensar? sería revisar los últimos 60 meses de los reclamos que tenemos versus lo que podría llegar a ser sujeto a reglamentación, esta reducción en principio de un 70% y ver si me conviene salir a regularizar todas esas situaciones o no.
¿sí? Sí, el tema pasa por revisar. El tema es que mucho no vamos a poder hacer hasta que no sepamos con precisión ¿Cuánto en es? qué consiste Sí, el sí, sí. blanqueo, ¿no? Porque por ahí Pero costo y hay un conveniencia. paso previo, ¿no? Que a veces las empresas no hacen y que es interesante. Cuando uno sabe qué es lo que está por venir, cuenta con una ventaja versus aquel que no tiene idea qué es lo que está por venir. Nosotros sabemos que esta situación de poder regularizar los últimos 60 meses, ya en definitiva uno puede saber cuánto debe. Después queda supeditado, queda latente a lo que sea la reglamentación y decir, bueno, me conviene o no me conviene. Pero la verdad que tener arriba de la mesa el número, me parece que hoy es el trabajo más prolijo que uno le podría recomendar a la gente. Bueno, salgan a buscar ese número que en definitiva será con objeto de la reglamentación. El número de la felicidad va a estar dado entre la mayor medida que pueda incidir en un ahorro para la compañía. Seguro, Eh, seguro, si querés te hago seguro. la próxima pregunta de Alejandro, que dice, ¿cómo imaginan un reclamo por despido discriminatorio? ¿Debería plantearse la nulidad de un despido sin causa que encubre un despido discriminatorio y probarlo? A mí se me viene Ale, a la Mao, Ale, mente... vos tendrás seguramente una respuesta tan clara como puede tener la nuestra, ¿no? Pero, ¿no? Alejandro es un socio muy importante, un estudio importante. Bueno, Sí. Ale, me parece que, a ver, esto cambia un poco Para compartir el punto de vista nada más. Le Hola, agradezco. Alejandro. ¿Cómo estás? Me parece que ya nos tenemos que pensar en la nulidad del despido. O sea, bajo los términos de la 23.592, uno planteaba la nulidad del despido, efectivamente, agregándose a los 45 bis, el supuesto de discriminación. Me parece que no, el planteo no va a ser de nulidad, sino que va a ser directamente de discriminación. Entonces, no voy a Yo plantear la tengo nulidad, sino otra idea en discriminación. mente de mis A colegas de ver, la mesa de enfrente. Para mí lo que se va a pedir es la inconstitucionalidad del artículo 245 bis, ¿sí? Por cuanto lo que hace es afectar una norma de carácter general que es la 23.592, que puede ser establece la también, sí. nulidad del acto y después abrir este paraguas, esta vía de los 13 salarios que muchas veces vimos como condena en cuanto a lo que era el despido discriminatorio, que ahí el abogado va a tener de la vereda de enfrente va a tener que jugar, ¿no? Entre qué le conviene más, los 13 salarios, salir a probar el daño con la inconstitucionalidad del 245 bis, o agarrarse del 50 al 100% de la indemnización por despido de la ley de contrato de trabajo. A veces pasa por un tema de análisis y no nos vamos a encontrar para mí con el mismo temperamento con abogados reconocidos de parte actora del otro lado, que quizás en un caso van a ir por la inconstitucionalidad del nuevo 245 bis para sostener el régimen de la 23.592 y en otros casos no, van a decir, sí, voy con voy con la vigencia. Vamos a tener ahí un mecanismo interesante para ir siguiendo y me parece que es uno de los artículos que más nos va a dar para gastar tinta en artículos, ¿no? Así es, tenemos un recorrido por delante que vamos a ir desandando con el tiempo y vamos a ver cuál es la reacción de todos los actores sociales, no solamente la justicia, sino también los abogados, parte actora, parte demandada, para hablar, para distinguirlos más claramente. Sí. Pero sí, hay mucha tela para cortar. Bueno, les reitero que las presentaciones van a estar, vamos a distribuirlas, los PowerPoints de ambas presentaciones. Estamos, por supuesto, atentos y, bueno, más allá de agradecidos con la asistencia y por seguir este webinar. Por supuesto que pueden enviarnos mails a nuestras casillas respectivas, direcciones respectivas, para responder consultas que no hubiésemos respondido en esta presentación. Encantado de hacerlos. Y después también, seguramente, como hemos grabado esta presentación, esta reunión, bueno, van a poder tener acceso efectivamente a la grabación en el canal de YouTube de la Cámara. Así que, bueno, por mi parte, agradecerles a todos. Por supuesto, Walter, muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación. Fue un lujo y un placer compartir con vos. Lujo y placer de mi Y parte. Déjame agradecerles antes de darte la palabra final. Gracias a la Cámara, gracias a vos y a todos los que se pudieron sumar. En nombre propio y en nombre de Deloitte, ha sido un placer poder estar con todos ustedes y vamos a seguir en contacto para lo que sea. Fede, nuevamente, sabes el placer que siento. Muchas gracias. gracias, Walter. Vamos a tener, el tema de reforma laboral no se termina acá, porque vamos a tener reglamentaciones, vamos a tener, bueno, por supuesto, como decíamos antes, interpretaciones y cambios de opinión. Tenemos aviso parroquial el 6 de agosto
almuerzo de la Comisión de Recursos Humanos de mitad de año. Vamos a hacer un almuerzo en la que tenemos comprometido, vamos a ver la agenda después si el funcionario, si efectivamente logra concurrir, pero vamos a recibir a Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, en lo que va a ser un almuerzo interesante para hablar con él de las cuestiones específicas de la reforma laboral y lo que viene, no solamente de interpretaciones sobre la reforma, sino también de la reglamentación. Así que vamos a tener un encuentro que va a ser híbrido, por supuesto una limitación de asientos para el almuerzo presencial, pero también todos van a poder unirse, aquellos que no puedan encontrar su asiento de manera remota. Así que los esperamos Muchísimas entonces gracias. de agosto. Lili. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Walter. La verdad que estuvo excelente. Hubo un montón de comentarios positivos y agradecimientos, así que lo mío es solo agradecerles. Ahí había un comentario de que querían otra sesión, pero seguramente cuando esté reglamentada en algunas partes que ustedes quieran expresar acá, está siempre la plataforma a disposición de ustedes. 1.000.000 de gracias y hasta la próxima. Y gracias a todos los que están a distancia escuchándonos todavía cuando ya pasó media hora de las 11. Bueno, gracias. Un beso para todos. Gracias, A Fede. todos. Gracias a Walter. todos.